Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Se demoran Buenos en días. conectarse los compañeros. Están 2, 3, veces 4. Ayer estuvieron menos. ¿Qué les está pasando? Y entonces vamos a continuar. Ya, entonces estábamos en este punto relacionado con el método de desarrollo de datos. Ya hemos hecho los 3 primeros puntos, la inversión inicial, las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos, tanto del activo nuevo, maquinaria nueva, como del activo actual a maquinaria actual. Y también hemos establecido las depreciaciones. Entonces, el siguiente punto que nos toca aquí sería el punto 4. ¿Y qué tenemos, no? ¿Qué tenemos? Está relacionado del método de desarrollo de datos, determinar las entradas de efectivo proyectadas. Entonces, aquí tenemos esta especie de formato que vamos nosotros aquí poniendo de cada uno de los periodos. Determinar las entradas de efectivo proyectadas. Entonces, igualmente vamos nosotros a realizar tanto para la maquinaria nueva como para la maquinaria actual. Y para no estar copiando cada año el formato, no lo vamos a hacer aquí, vamos a poner año 1, 2, 3, 4, 5. Para no estar copiando el formato para cada año, porque para cada año tenemos que aplicar esto. Ahora, si quieren ponerlo verticalmente, le ponen para cada año, no hay problema en eso. Entonces, la maquinaria nueva. Año 1, año 2. Ya, y vamos a pasar de cada uno de los años que nosotros tenemos. El dato de las utilidades antes de depreciaciones de impuestos tenemos en el segundo punto que calculamos. Entonces estamos en la maquinaria nueva. Entonces habíamos hecho ya lo referente a las utilidades antes de depreciaciones de impuestos. En el año 1 tenemos 1.000.000. Menos la depreciación. Como estamos con la maquinaria nueva, aquí tenemos la depreciación de la maquinaria nueva, que ya
calculamos en el punto número 3, y que es igual a 88,000. Esto se va repitiendo, ¿no? 88,000. Solo es, por eso los datos que vamos desarrollando de cada uno, de cada paso. Entonces tendríamos nosotros la resta 912,000. Las utilidades proyectadas antes de impuestos, menos los impuestos. Entonces aquí tenemos la tasa de impuesto que es del 25%. Y que en nuestro país está en vigencia. Sigue en vigencia la tasa de impuesto del 25%. Pongamos entre paréntesis 25%. Sobre las utilidades. Entonces calculamos de 912,000 el 25%. $228,000. Y restado nos queda 684,000. Y más la depreciación. Entonces tenemos aquí 772,000. Y aquí vamos repitiendo para todos los años. Lo mismo con los datos respectivos. Ya, ahora veamos del año número 2. Del año 2, maquinaria nueva. Las utilidades antes de depreciaciones de impuestos. También nos dio 1,000,000. Entonces es igual al primer año. Menos los 88,000 que es de la depreciación, 912,000. Utilidades proyectadas antes de impuestos. Los impuestos, 228,000. Restado, 684,000. Y sumado nuevamente la depreciación. Hay que sumar. $772,000. Entonces este era el motivo porque nosotros estamos hablando de efectivo. ¿Sí? El dinero, el efectivo de la depreciación no existe, simplemente una técnica contable que al calcular el valor de la depreciación va al gasto. Afecta a la utilidad. Pero si hablamos de efectivo, no hay la salida de efectivo. No existe la salida de efectivo. La salida real del efectivo por parte de la depreciación. Entonces vamos a buscar ahora el año 3. Año 3 es 1,200,000. Menos los 88,000. A ver.
1.112.000. 1.112.000 sale. Ya, 1.112.000. De eso el 25% del impuesto. 278.000. La diferencia, 834.000. Y nuevamente le sumamos la depreciación. La depreciación es fija para cada año, ¿no? La misma. Y nos queda 922.000. Las entradas de efectivo proyectadas. Cuarto año tenemos acá. Igual 1.000.000. 4.300.000 menos 3.300.000. Sí, 1.000.000. Entonces, igual nos sale como en el primero y segundo año. La depreciación, los 88.000 y 912.000. El impuesto, $228.000. Y restado nos daba 684.000. Más los 88.000 de la depreciación. 772.000. Y el siguiente que tenemos, el siguiente es relacionado con el quinto año. 950.000 las utilidades antes de depreciaciones de impuestos. $950.000 menos los 88.000. $862.000. El impuesto, el 25%, que viene a ser 215.500. Restado nos queda 646.500. Más los 88.000. Los 734.500.
Ya. Entonces lo que seguimos es el formato que tenemos con los signos respectivos, ¿no? Con los signos respectivos. Como digo aquí, lo que se ve es un valor alto de los impuestos. Es del 25%. Nosotros tenemos esto aquí en nuestro país. Entonces, el momento en que ya se elaboran los estados financieros al final de cada ejercicio económico, una vez generada la utilidad de la empresa, entonces la ley de régimen tributario, las leyes fiscales establecen que las empresas deben pagar, las empresas que generan utilidades, fines de lucro, el 25% como impuesto a la renta sobre las utilidades. Sobre estas utilidades. Entonces, como ven, son valores representativos, ¿no? Eso tienen que pagar las empresas. Sí, lo que sucede es que ahí viene la parte de nuestro medio, que no pagan, pues. Sí, hacen cualquier cosa por no pagar impuestos. Entonces, nosotros tenemos un déficit de impuestos que es aproximadamente de unos, por año, unos 8,000 millones de dólares. Que se va de impuestos aquí. Entonces, el gobierno, no sé, o lo mejor dicho, los gobiernos, esta recaudación a las empresas no lo hacen adecuadamente. Las empresas están morosas en cuanto al pago de sus impuestos. Son rubros considerados porque dentro de nuestro medio, ¿sí? Hay una cosa que saben decir, sobre todo en los medios de comunicación, que nosotros somos un país que más bajo impuesto pagamos. Ya. Entonces tenemos que hacer una comparación y que no la hacen. No la hacen. ¿Sí? Sino que la gente también especula y nosotros no investigamos. Nuestro problema es que no investigamos. Nuestro problema es que no leemos. Nuestro problema es que no cogemos y tenemos el internet para ver nosotros, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este otro? No nos dedicamos. Oímos y seguimos y nada más. Primero en lo que tiene que ver con el IVA. ¿Sí? Pues nosotros aquí siempre hacen una comparación. El IVA de Colombia más alto, creo que es del 21%, me parece que está en Colombia. El IVA. El IVA en Perú más alto, el IVA en Chile más alto, el IVA en Argentina más alto, porque la Argentina creo que es uno de los más altos, me parece que es el 23% de IVA. Ya. En primer lugar, es el tipo de moneda. ¿Sí? No es lo mismo el peso colombiano que el dólar. No es lo mismo. Y mucho más en lo que tiene que ver, ¿no? Con el peso argentino, el peso chileno, el sol peruano, no es la misma moneda. Entonces no se puede hacer primero ese tipo de comparación en cuanto tiene que ver con el IVA, que es uno de los impuestos indirectos, pero eso es uno de los impuestos que más recauda el Estado. La primera. Entonces nosotros tenemos que compararnos con los países que manejan el dólar. ¿Y quién es el dueño del dólar de Estados Unidos? En Estados Unidos, sí, es el 7% como máximo. Y allá les llaman el tax, el 7%. Entonces hay estados en los cuales el IVA es del 6% o el 6.5%. Y a veces, como cada estado maneja su propia política fiscal, puede llegar al 7.5%. El IVA. Nosotros tenemos aquí el 12%. Entonces es casi 5 puntos más. Entonces en la parte de comparación, Panamá tiene el 7.5% en Panamá. Ellos manejan el dólar ya desde mucho año atrás. Como este impuesto al valor agregado. Ellos también manejan su moneda, ¿no? Internamente. Pero ya desde mucho tiempo atrás están ellos ya dolarizados. Entonces, en la primera,
En la primera parte que se establece la comparación, esa comparación. La otra en que la participación de los trabajadores. La participación de los trabajadores es una conquista de nuestro país, en la cual los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades que genera la empresa y que equivale al 15%. ¿Sí? Entonces, el 15% de participación de los trabajadores, que es de aquí en nuestro país, más el 25% del impuesto a la renta sobre las utilidades, sumado estos dos valores, ¿cuánto da? 15 más 25. 40%. En definitiva es, ¿sí? ¿Qué se establece? Lo que sucede que aquí está desglosado de esta manera, ¿sí? Está dado porque esto es un derecho irrenunciable. Irrenunciable. La participación de los trabajadores en las utilidades que ha generado la empresa. ¿Qué se hace cada año, no? El 15%. Y más del 25% referente al impuesto que estamos viendo aquí, el impuesto a la renta sobre las utilidades, al final, ¿qué es lo que total que establece o que determina la empresa? Un 40%. ¿Sí? En Colombia no hay este 15%. Está el impuesto a la renta sobre las utilidades, que es del 38%. Entonces aquí es más alto. Hay una diferencia de 2 puntos. En el Perú, me parece que en el Perú es del 37%. ¿Sí? Entonces, en comparación con este impuesto a la renta sobre las utilidades, porque dicen que no es, el de nosotros es más bajo, porque solo le comparan con esto, pero no le toman en consideración la participación de los trabajadores. Entonces, marca estas diferencias que simplemente nosotros tenemos que también autoeducarnos en esto, ¿no? Tenemos ahí la información respectiva y individualmente, cada uno de nosotros individualmente. En nuestro país se pagan aproximadamente 35 tributos que pagamos nosotros. Tributos que está dado por los impuestos, está dado por las contribuciones respectivas. Y decimos que tenemos los impuestos más bajos. Es una comparación. La otra depende también de la parte del poder adquisitivo de la moneda, del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, hagamos una comparación en esto. ¿Sí? Todo esto ustedes pueden encontrar, tienen con el internet, tienen que buscar lo referente a estos temas que influyen dentro de las empresas también. No solo todo mundo está inmerso dentro de esto. Entonces tenemos, en Colombia, no es la parte que hablan del diferencial cambiario, sino del poder adquisitivo de la moneda. No estamos hablando nosotros con el dólar, no estamos hablando con el peso. El peso colombiano tiene más poder adquisitivo que el dólar que estamos manejando nosotros actualmente. En el Perú, igual, el poder adquisitivo es mucho más. Sí, con la moneda de ellos. Es decir, que compran más cosas con su moneda que nosotros con el dólar. A eso se refiere. Uno de los ejemplos, ustedes pueden ver, ustedes pueden revisar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un vehículo.
Ya. Un vehículo importado, porque nosotros no fabricamos. Entonces cogemos un Nissan Qashqai. Qashqai creo que es. $30,000. Ese carro. ¿Por qué ese carro en el Perú está en $21,000? Entonces, ¿por qué ese carro en Colombia está en $23,000? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, la diferencia es en la carga de impuestos. No es que nosotros pagamos los impuestos más bajos. Fíjense en el carro. Revisen ahí, revisen ustedes, pongan precios de vehículos en Colombia, precios de vehículos en Perú, precios de vehículos en Chile, como es importación. Y generalmente esos países hacen sus importaciones, sus exportaciones con el patrón moneda que es el dólar. Nosotros ya tenemos esa gran ventaja, que lo hacemos directamente con el dólar. No tenemos el diferencial cambiario. Lo que era terrible cuando teníamos el sucre. Pues, ¿por qué hay estas diferencias? ¿Por qué hay estas diferencias? Solo un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí también es un país que nosotros pagamos una gran cantidad de impuestos, ¿sí? Y muchos de ellos altos. Esa es la diferencia de los vehículos. Hasta a veces mucho menos. Ahora, ni peor la comparación con Estados Unidos. Peor. ¿Sí? Si hablamos y decimos, por ejemplo, un Ford Explorer, aquí creo que está sobre los 75,000. Me parece 75,000. Allá en Estados Unidos está en $38,000. El Ford Explorer, automático, full equipo. Esas son las diferencias. Entonces, en lo que respecta aquí nosotros los impuestos, no, sino que el problema es la recaudación. La parte de la recaudación de los impuestos. Y siempre lo que le graban es a la clase media, a la clase un poco más baja económicamente, le graban los impuestos diferentes para obtener el Estado, porque los impuestos son uno de los recursos de mayor captación por parte del Estado y que requiere el Estado. A eso es lo que se refiere dentro de esto, ¿no? Que estamos nosotros, vemos aquí, un 25% en lo referente a esto, que hay que distinguir estos rubros que son altos, no son altos en cuanto a la inversión. Bueno, entonces sigamos nosotros pasando. Es como una parte de explicación, porque se habla mucho también en lo referente a los impuestos. Ustedes tienen también que estar al tanto porque hoy está dentro de la Asamblea, están tramitando esa nueva ley, ese proyecto de ley tributario y de economía que llaman eso. El nuevo proyecto de ley tributaria y económica para el país. Uno de ellos es los impuestos, a subir los impuestos. ¿Sí? Da a subir los impuestos. Entonces también está en función, para terminar esta parte relacionada en cuanto tiene que ver con los impuestos y hablamos del poder adquisitivo, sí, también está en función de los sueldos. De los sueldos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto equivale? Por ejemplo, el sueldo en Colombia con relación al dólar? ¿Sí? Es un poco menos que aquí el sueldo básico en Colombia, pero tiene mayor poder adquisitivo. Igual en el Perú. Pero ese sueldo tiene mayor poder adquisitivo. Entonces no se olviden que con ese sueldo compran más cosas. Por ejemplo, hablemos nosotros 400 soles. ¿Sí?
Con 400 soles ellos compran más cosas que nosotros con $400. Lo que se hace es la relación. ¿Cuánto equivale? ¿Cuántos soles es $1? Creo que me parece que estaba como 3.80. Entonces le hace la relación, ¿cuánto es? Entonces sale aproximadamente eso. Entonces, hablemos en dólares, si es que en el Perú es $350 el sueldo básico. Y nosotros aquí tenemos 400. Ya. Entonces en el Perú les alcanza, compran más con $350 que nosotros aquí con $400. Esa es la diferencia. Igual con Colombia. ¿Sí? Son estas partes que se establecen y eso también ustedes tienen que estar también al tanto del entorno en esto, ¿no? En materia empresarial, en materia de tributos, en materia de finanzas. Tienen que estar al tanto porque a la larga también nos va a influir entre nosotros, ¿sí? Ustedes después van a trabajar igual. Hay una deducción del impuesto a la renta por los sueldos, ¿sí? Se paga. Nosotros pagamos indirectamente, pagamos impuestos. Compramos en los almacenes, compramos en las tiendas, compramos una gaseosa, compramos una camiseta, etcétera. Estamos pagando nosotros el impuesto, estamos pagando el IVA. Es un impuesto indirecto. No es que no pagamos, todos somos contribuyentes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta reforma, ¿no? Esta reforma tributaria. Porque afecta a las familias, ustedes son hijos de familia. Entonces afectan a los padres de familia. Y así sucesivamente. Ya. Y lo que es tener, saber, ¿no? Conocer esto, lo importante es conocer. Que nosotros también nos involucremos conociendo esto, analizando, porque simplemente nos dicen cualquier cosa y nos creemos. No es así. Entonces, para eso existe esta palabrita que se dice la investigación. Tenemos que investigar, tenemos que averiguar. A eso es lo que se refiere. Entonces, para estas dudas y poder nosotros también tener un criterio referente a lo que se habla, ¿sí? A lo que se dice. Bueno, sigamos nomás ya sin salirnos del tema. Entonces, hagamos igualmente lo referente. Dígame. Inge, ¿puede ayudarme otra vez con lo del impuesto del 25%? ¿Cómo sacó esos datos? Es que no me sale. A ver, este impuesto al 25%. Sí, Inge. Ya, a ver, 1.000.000 menos 88.000. Haga la operación. Ya. ¿Cuánto queda? 912,000. Ya, 912.000, el 25% de 912.000. De las utilidades proyectadas antes de impuestos, de los 912.000, el 25%. De 228,000. Aquí está 228.000. Ah, Como ya, es Inge. menos, le restamos. Y nos queda los 684.000. Y la fórmula de